Y bueno, es emocionante saber que esto se está dando en Perú, un país al que le tengo tanto cariño. Hace poco he estado allí y la verdad que he quedado embelesada con la belleza y encantada de la gente. Bueno, estoy muy contenta de participar en este curso. El tema que me toca hablar es polifarmacia de prescripción y básicamente de lo que se trata es de intentar evitar los daños que pueden producir a los pacientes las medicaciones. Y hay dos mensajes centrales en esta charla. Primero, los medicamentos inevitables. Y segundo, desprescribamos todos los fármacos inadecuados y todos los fármacos innecesarios. Medicar es lo más común que hacemos los médicos entre nuestras intervenciones habituales y obviamente que con frecuencia se aportan beneficios, pero también es cierto que pueden aportar riesgos. Para que se den una idea, los eventos adversos tienen una mortalidad en el mundo que es similar a la y lamentablemente más de la mitad de los medicamentos que se recetan, dispensan o venden son inapropiados. Una de las consecuencias que tiene medicar innecesariamente es que se puede generar polifarmacia, que es el uso simultáneo de múltiples medicamentos. Y ahí incluimos venta libre, receta, medicamentos complementarios que usan los pacientes. Y en general se da una definición numérica. No hay mucho acuerdo en cuál es el número. La mayoría de los estudios, el 46% más o menos de estudios, utilizan el corte de 5 fármacos o más. En realidad, la polifarmacia puede ser totalmente adecuada. Pónganse a pensar en un diabético con infarto. Es un paciente que muy probablemente use 5 medicaciones y está perfectamente. Pero lo que nos preocupa es la polifarmacia inadecuada y esto es básicamente más medicamentos de los que están clínicamente indicados, ya sea porque no tienen evidencias adecuadas de beneficio o porque son dañinos o porque no se adecuan a las características del paciente o al contexto del paciente. Y hay que tener en cuenta que la polifarmacia es uno de los síndromes geriátricos o de los gigantes de la geriatría, como se le dice también, y que a veces sus consecuencias son más serias que de las enfermedades para las cuales ese paciente toma las medicaciones. Y de la mano del envejecimiento de la población y por supuesto la multimorbilidad consecuente, cada vez más hay polifarmacia y es difícil medir la prevalencia y compararla entre países porque son diferentes sistemas de salud, diferentes sistemas de recolección de datos y hasta diferentes definiciones. Un estudio de una revisión sistemática de 44 estudios en residencias geriátricas encontró hiperpolifarmacia, por ejemplo, que es cuando son 10 medicamentos o más, entre el 10 al 65% de la población de esta edad. Así que es un problema muy prevalente y un gran tema de salud pública. Y lamentablemente, y como más fármacos, tenemos más chances de problemas. ¿Cuáles son esos problemas? Aumentan los errores. Un estudio que evaluó los errores a lo largo de un año encontró que en los que toman más de 5 fármacos, los errores de prescripción alcanzan un 30% y en los que toman más de 10 un 47% de errores. Además, multiplica las chances de interacciones entre fármacos y comidas, entre fármacos y hierbas, entre fármacos y enfermedad. Aumenta también las reacciones adversas. Algunas de esas reacciones adversas tienen graves consecuencias para el paciente, como las caídas, el deterioro cognitivo. Asimismo, cuando hay muchos fármacos es más difícil seguir un régimen terapéutico, lo que reduce la adherencia y a veces reduce la adherencia de fármacos que son fundamentales para la vida del paciente. Todo esto deteriora la calidad de vida, pero además aumenta incluso la mortalidad. Por supuesto, a más edad hay más problemas. La edad no define exactamente quién es cada paciente, porque pacientes de la misma edad pueden tener distintas funcionalidades, distintas comorbilidades, pueden o no ser frágiles, pero sí todos
con la edad tienen cambios fisiológicos que modifican la farmacocinética. Cambia la absorción, la distribución, el metabolismo, la excreción de los fármacos. Esto genera con frecuencia que haya mayores reacciones adversas a medicamentos y potencialmente más graves. Además, muchas veces las de los fármacos es estreñimiento, boca seca, caídas, inestabilidad, se pueden confundir con patologías y muchas veces se genera una prescripción para tratar un efecto adverso de una medicación por confundirla con una patología y así se generan cascadas terapéuticas. Por otra parte, un problema serio que tenemos con los adultos mayores es que están subrepresentados en los trabajos de investigación y muchas veces se extrapolan resultados de poblaciones más jóvenes y más sanas a los adultos mayores, lo cual no es adecuado y puede traer problemas. Las reacciones adversas a las medicaciones, que decíamos son bastante serias en los adultos mayores, pueden ser causa de hospitalizaciones. Para que se den una idea, hay estudios que demuestran que el 30% de las hospitalizaciones en mayores de 75 años son por esta causa y el 30 al 35% de las reacciones. También las consultas a los médicos de cabecera, un 15 a 25% de ellas se calcula que son por reacciones adversas a medicamentos. Además, lamentablemente, 1 de cada 5 prescripciones en los pacientes mayores de todos los ámbitos de la atención son prescripciones inadecuadas. Y aunque muchas veces los pacientes tienen temor a dejar sus medicaciones, 9 de cada 10 personas mayores quisieran suspender una o más de sus fármacos si su médico les asegura que es posible. Otras consecuencias de la polifarmacia inadecuada son consecuencias éticas. Ustedes recuerdan cuáles son los principios de la bioética. 2 de ellos son el principio de beneficencia y el principio de no maleficencia. Cuando nosotros damos una medicación que no tiene beneficios, estamos faltando al principio de beneficencia. Cuando damos una medicación que genera daños o que genera más daños que beneficios, estamos faltando al principio de no maleficencia. Y lamentablemente cuando las medicaciones no son efectivas o generan daño, deterioran la confianza del paciente en el sistema de salud y además se genera un gasto innecesario de un presupuesto que siempre es finito y lo que se gasta inadecuadamente en algo no se puede gastar adecuadamente en otra cosa, que es lo que se conoce como costo-oportunidad. Y hay muchas causas que los pacientes más añosos, las mujeres que son más consultadoras, la multimorbilidad, la automedicación de los pacientes, también cuestiones propias de los médicos, como que a veces carecen del criterio geriátrico adecuado y trabajan con los pacientes geriátricos sin considerar la expectativa de vida, la fragilidad. El hecho de cumplir con guías de práctica clínica pensadas por patología, porque en realidad carecemos de buenas guías para pacientes multimórbidos, la inercia terapéutica, la dificultad para dejar de prescribir medicamentos y sobre todo para el temor de dejar de sacar medicaciones indicadas por otros profesionales, cuestiones del sistema, los sistemas con cuidados fragmentados, la falta de historia clínica electrónica que permita tener una adecuada información sobre el paciente, el pago de incentivos por cumplimiento de guías de práctica clínica, que en los pacientes puede ser un problema. Y una de las formas de evitar la polifarmacia es tener en la cabeza siempre la de prescripción. Nosotros hacemos una prescripción, sabemos que tenemos que adecuar la dosis, que a veces tenemos que sumar una medicación, pero que también puede que tengamos que sacarla por falta de efectividad, la que indicamos. Pero además, una vez que esa medicación cumplió su ciclo de tratamiento, si no demostró efectividad o se aparecieron reacciones adversas, hay que estar dispuesto a prescribirla. Y tener siempre en cuenta que son pocos los fármacos que son para toda la vida. Y de prescribir, que en realidad también se puede decir desprescribir y a mí me resulta más fácil, es una intervención que está centrada en el paciente y que básicamente consiste en reducir o suspender que tienen indicación, que causan efectos adversos o que tienen potencial de causarlos.
Y es fundamental que sea centrada en el paciente porque necesitamos del paciente para entender qué droga suspender y también para que este proceso tenga la aceptación del paciente y por lo tanto sea posible. Y una muy buena manera de empezar este proceso es revisando los medicamentos del paciente. Objetivos que tenemos, es decir, ver qué diagnósticos tiene el paciente, primero a ver si está bien diagnosticado, y qué objetivos tenemos con el tratamiento, si es un tratamiento sintomático, curativo, preventivo. No es lo mismo un tratamiento preventivo en un paciente joven que en un paciente adulto mayor, que en un paciente frágil, que en un paciente demente. La otra cosa es siempre tener en cuenta en esa revisión de medicamentos si los medicamentos son necesarios, es decir, si son los medicamentos esenciales, prescripciones inadecuadas, si hay indicaciones temporales que ya cumplieron su tiempo, si las dosis son excesivas, si la medicación es eficaz para el problema del paciente, pero si es adecuada en el contexto de ese paciente. También tener en cuenta si es la efectividad del tratamiento, si se están cumpliendo los objetivos terapéuticos en ese paciente en particular, si hay que hacer algún cambio de dosis o asociar otro medicamento, si es seguro o si le está generando efectos adversos al paciente, si el paciente está advertido de esos efectos adversos y sabe cómo manejarlos, si es costo efectivo o si hay otras alternativas más costo efectivas, y si el paciente quiere y es capaz de hacer el cambio que le vamos a proponer. ¿Y a quiénes hay que desprescribirle los medicamentos? Uno podría contestar, en principio a todos, por supuesto. Todo paciente que toma algo que no necesita debería ser prescrito. Pero hay personas que son como más vulnerables a las prescripciones y por lo tanto en los que más nos tenemos que centrar en el proceso de prescripción. Y estos son las personas polimedicadas, las personas multimórbidas, las personas que tienen múltiples prescriptores, las personas que están en transiciones entre distintas áreas de cuidados, que es donde se producen muchos errores de prescripción, las personas con expectativa de vida corta, a las que ya hay muchos medicamentos que no tiene sentido sigan tomando, por ejemplo, los pacientes terminales, los antihipertensivos, los hipolipemiantes, las personas frágiles en las que se cumplen algunos principios parecidos con las personas que están con expectativa de vida corta, las personas con demencia avanzada, las personas con enfermedad renal que tienen más riesgos de efectos adversos, las personas que tienen mala adherencia, que probablemente simplificando el tratamiento van a mejorar la adherencia a las medicaciones más esenciales, y las personas que presentan reacciones adversas a la medicación. Y lo que tenemos que elegir para prescribir son básicamente las medicaciones que son potencialmente inapropiadas en las personas mayores, las medicaciones que son de alto riesgo, las medicaciones que con el avance del tiempo de ese paciente o de la patología o por la edad han cambiado su relación de riesgo-beneficio, cuando se detectan errores en la prescripción, ya sea ensayos clínicos de efectividad en el paciente o duplicidades o interacciones del fármaco con el fármaco, del fármaco con la enfermedad. Y dentro de las drogas de alto riesgo en los adultos mayores hay que tener especial atención a los opiáceos, a las benzodiazepinas, a los psicotrópicos, drogas que producen muchas veces caídas, inestabilidad, deterioro cognitivo, los antiinflamatorios no esteroides, sabemos que pueden producir hipertensión, insuficiencia renal, sangrado digestivo, los anticoagulantes, la digoxina, las drogas cardiovasculares, tener en cuenta cuando se trata de pacientes adultos mayores los objetivos terapéuticos que a veces son un poco menos exigentes que en los pacientes más jóvenes, igual que los hipoglucemiantes, intentando adecuar los objetivos terapéuticos a las características del paciente. Otros fármacos que requieren mucha cautela en las personas mayores son los que tienen efecto anticolinérgico
porque pueden producir o exacerbar alteraciones que son frecuentes en los adultos mayores, como el estreñimiento, la retención urinaria, la taquicardia, la visión borrosa, el deterioro cognitivo. Así que es importante tener en cuenta estos listados de fármacos con su nivel de riesgo anticolinérgico para tratar de hacer prescripciones sumamente cautelosas y evitar problemas mayores en los pacientes. También cuando uno está intentando de prescribir tiene que prestar atención a interacciones que son muy frecuentes y altamente peligrosas. Acá vamos a mencionar algunas de las que se han encontrado como más complejas en los centros gerontológicos: el acenocumarol con los antiinflamatorios no esteroides, el acenocumarol con las sulfamidas, con los macrólidos, con las quinolonas, el acenocumarol con la fenitoína, los IECA con los suplementos de potasio con espironolactona, la dioxina con amiodarona, la con quinolonas. Y para simplificarnos la tarea de prescripción, hay estrategias que se basan en lo que llaman criterios explícitos y otras en los criterios implícitos. En las estrategias de prescripción por criterios explícitos se basan en listados de fármacos que no son necesarios. Es una forma que consume menos tiempo, que es más eficiente, pero no tiene en cuenta el contexto individual y sociofamiliar del paciente. Acá tienen una lista de criterios explícitos, de los cuales los que probablemente ustedes más conozcan son los criterios de Beers y los criterios Stop-Start, pero ya ven que varios países tienen sus propios listados. Los criterios de Beers que utiliza la Sociedad de Geriatría Americana básicamente tiene una lista de medicaciones a evitar en las personas mayores, otras medicaciones potencialmente inadecuadas en personas mayores con determinadas patologías y otros medicamentos para emplear con precaución. Por supuesto, esto no está pensado para reemplazar el juicio clínico del médico ni las necesidades específicas de este paciente, ¿no? De un paciente en particular. Los criterios Stop-Start son criterios que se usan en Europa, constan sobre todo de dos grandes grupos: las medicaciones a detener o de prescribir y las medicaciones a empezar si el paciente no las inició. Están organizadas por sistemas fisiológicos, son rápidos y recogen los errores más frecuentes de tratamiento y de omisión de prescripciones. Cuando nos referimos a estrategias de prescripción implícitas, hablamos de estrategias basadas en valoraciones individuales, que consideran la necesidad del tratamiento, las metas de atención, el balance de beneficios y riesgos, las expectativas de vida, y también hay una serie de criterios muy conocidos. Uno de los más conocidos es el MAI. El MAI tiene preguntas con una puntuación de 0 a 18. A mayor puntuación sí hay menor adecuación terapéutica. Las preguntas son si existe indicación para la droga, si es efectiva para la patología, si es correcta la dosis, si son correctas las indicaciones, si son prácticas, si hay interacciones droga-droga, si hay interacciones droga-enfermedad, si hay duplicidades, si la duración del tratamiento es aceptable, si es la alternativa menos costosa e igual eficacia. Y los objetivos que tenemos cuando queremos prescribir son básicamente disminuir la carga de medicación, disminuir el riesgo de síndromes geriátricos como las caídas o el deterioro cognitivo, reducir hospitalizaciones, reducir mortalidad, mejorar la calidad de vida. Aunque la mala noticia es que, aunque parece contraintuitivo, no todos estos objetivos podemos lograrlo con la prescripción, o por lo menos los trabajos de investigación todavía no han logrado demostrarlo. Lo que sí han demostrado es que la revisión de la medicación con discontinuación puede llevar a una reducción de hasta un 39% de los medicamentos utilizados y hasta un 30-60% de disminución de las medicaciones inapropiadas. Y esto, además, la reducción de medicamentos puede mejorar la adherencia a las restantes medicaciones que son las necesarias para el paciente. En cuanto a la disminución del riesgo de caídas, los resultados son importantes. Hay un trabajo que demuestra una reducción de caídas de un 24% en geriátricos, donde se hacen programas de desprescripción amplia de fármacos,
Hay otros estudios que no mostraron resultados positivos en este sentido. En cuanto a la mejoría, la preservación de la función cognitiva, hay estudios que mostraron que la discontinuación de benzodiazepinas tuvo mejoría en la función cognitiva en los pacientes psiquiátricas, pero no fue así con otros fármacos y en otros ámbitos de atención. Ahora, un dato fuerte es que en los pacientes mayores vulnerables de residencias geriátricas, la revisión del régimen terapéutico con desprescripción redujo tanto hospitalizaciones como muerte. Hospitalizaciones en un 36% y la muerte entre 26 y 38%. En el ámbito ambulatorio, una revisión sistemática no logró encontrar que la revisión de fármacos reduzca la mortalidad del 26%. Otros beneficios que se han podido demostrar con la desprescripción es que se logra desintensificar la medicación, que se pueden identificar reacciones adversas para evitarlas, que se pueden detectar el uso de fármacos ineficaces y que se pueden evitar gastos innecesarios. Y cuando pensamos en deprescribir, siempre tiene que ser con cautela. En general, retirar los fármacos de uno en uno. No, si tenemos, por ejemplo, además de un fármaco, una vitamina, bueno, seguramente esa vitamina no nos va a dar problemas para prescribir, pero en general tratar de prescribir los fármacos de a uno. Además, hacerlo gradualmente, por si aparece efecto rebote o por si aparece algún síntoma, reagudización de algún síntoma. Siempre realizando un seguimiento estrecho, sobre todo cuando se inicia el proceso. Siempre que el paciente tenga acceso a nosotros para poder contestarle sus dudas y sus preguntas, involucrarlos en las decisiones. Siempre que se habla de pacientes en adultos mayores, se habla también de familiares o cuidadores. Y la otra cosa es que el paciente entienda que esto es una propuesta y no algo irreversible. Que si hay dificultades, vamos a volver atrás en el proceso. Y hay algunos problemas que nos podemos encontrar con la desprescripción. Uno es el síndrome de retirada, conocido en los inhibidores de recaptación de serotonina, las benzodiazepinas, drogas con las que hay que ser especialmente cuidadoso en el desescalamiento lento y cercano al paciente de la medicación. Los efectos rebotes, que los conocemos bien en los betabloqueantes, los inhibidores de bomba de protones, en las gotas nasales, en los hipnóticos. En los inhibidores de bomba de protones, la suspensión aguda, una prolongada puede producir una exacerbación de la acidez, por ejemplo. También puede pasar que en la suspensión de las medicaciones reaparezcan los síntomas para los cuales se habían dado los fármacos y haya que volver atrás. Por eso es necesario tener conciencia de esto, pero además que el paciente esté informado de la posibilidad de la aparición de estas dificultades y que son elementos para tomar un curso de acción que muchas veces consiste en volver atrás en el desescalamiento de los medicamentos. Lamentablemente, como en todas las modificaciones o las propuestas de cambio, existen barreras. Una de las barreras es el escaso tiempo en la consulta. Para poder hacer una prescripción hay que tener tiempo de hablar con el paciente, de comunicarlo, hay que estar disponible y a veces no se cuenta con ese tiempo en la consulta. Otra barrera es la fragmentación del cuidado con pacientes con múltiples prescriptores, no animándose a suspender la indicación de otro médico. La información incompleta, que a veces nos resta la posibilidad de tener un cuadro de la situación del paciente como para poder animarnos a dar el paso de la prescripción. A veces los objetivos del cuidado de los pacientes no están claros o han cambiado, o hay incertidumbres respecto a los riesgos o beneficios de determinadas drogas. Además, hay una tendencia opuesta a la desprescripción, que es cada vez son drogas y más nuevas, y tanto los médicos como los pacientes tienen esta tendencia. A veces hay temor a los efectos adversos de la suspensión de medicamentos
Y las guías de práctica clínica, que a veces no se adaptan a las situaciones de los pacientes, sobre todo los multimórbidos, también generan de algún modo una presión para la prescripción que implica una barrera para la prescripción. Y para ir cerrando, bueno, les dejo opciones donde pueden entrar para tener acceso a guías de prescripción de distintos grupos, el grupo canadiense, el grupo de Tasmania, el grupo australiano, el grupo de Estados Unidos. Hay guías para prescripción de distintos fármacos que realmente son de gran utilidad. Y para concluir, recordemos que debemos prescribir solo cuando sea inevitable e imprescindible, que debemos de prescribir siempre que debemos involucrar al paciente tanto en el proceso de prescripción como en el de prescripción, porque si el paciente no está convencido y no entiende lo que le estamos indicando, no va a tomarlo. Y cuando queremos de prescribir, si el paciente no entiende la necesidad y no se siente acompañado para el proceso, muy probablemente la de prescripción no sea exitosa. Cada vez que tomemos la lapicera para recetar una droga, repasemos los principios de la bioética. Si vamos a beneficiar al paciente, si no vamos a dañarlo, si el paciente entiende los beneficios, los riesgos de lo que va a recibir y acepta tomar la medicación, y si estamos siendo justos en el uso de los recursos. Nuevamente les agradezco haber podido participar, lamento no haberlo podido hacer en tiempo real y espero que tengan una buena jornada y que esto les haya sido útil. Gracias nuevamente, Jorge.